Nicole Rodríguez y hoy vamos a estar hablando de estos temas que circularon durante todo el año y vienen durante muchos años circulando y que tiene que ver con la inteligencia artificial. Hay muchas maneras de analizar la inteligencia artificial y en general nos quedamos con esos titulares de el susto, de en algún minuto va a controlar al ser humano, bueno, esas películas de Hollywood que uno tiende a visualizar cuando no conocemos en realidad lo que puede venir. Y para ello, una de las personas que más no sé si el que más, pero ha estado en este tema investigando, estudiando y escribiendo acerca de la inteligencia artificial y tenemos el honor y el gusto de tener por primera vez en la entrevista de Nicole Rodríguez a Martin Hilbert, investigador, profesor. Él es alemán y tuvimos la suerte de que como vivió en Chile y estuvo en la CEPAL por 11 años, tú me corriges después Martin si no, habla español porque muchos especialistas que hemos conocido son muy buenos, pero no lo podemos poner en la entrevista porque hablan otro idioma. Bueno, Martin alemán, pero habla inglés, pero a la vez también habla muy bien el español. Investigador de la Universidad de California Davis. En el 2024, hace poco, algunos meses atrás, estuvo en Chile haciendo consultorías, charlas académicas en el Congreso del Futuro. Es muy citado y también muy requerido en nuestro país. Martin, bienvenido a la entrevista de Nicole Rodríguez. Muchas gracias por tenerme, un gusto. Sí, ¿en qué año viviste en Chile, Martín? ¿Hace un siglo atrás? No, como hace todos los años 2000 a 2014, ida y vuelta por ahí, sí, sí. Llegué Sí, justo cuando estaba la burbuja.com.com. claro. Ahí ya estamos en la tecnología digital ahí. Y ahí se desinfló y ahí tratamos de recrearla y ahora sí, ahora lo digital está ahí para quedarse, ¿no? Esto no es el tema de la entrevista, pero tú has vuelto a Chile varias veces y sin embargo tienes también la experiencia de haber estado acá viviendo entre el 2000 y 2014. Muy distinto está Chile, ¿o no? Sí, mire, vuelvo regularmente, dos veces al año, yo diría. Y sí, tengo muchos amigos, obviamente, y muchos colegas y mucho trabajo. Y a mí me encanta Chile porque siempre se puede hacer experimentos muy interesantes. La gente es muy abierta para este tipo de experimentos. Y con la tecnología también. En varios sectores. El mes pasado, cuando estuve con una empresa minera, se llama Collahuasi, y también di un Sí. curso de prompt engineering, de ingeniería de prompt, de ChatGPT al Banco Central. Entonces es muy diferente, pero al final sí, todo el mundo se interesa por la inteligencia artificial. Y sí. Bueno, Martín, vamos de lleno al tema de la IA, pero antes solo permíteme recordarles, ya que estamos de vacaciones y esto sí que les va a interesar, en realidad recordarles este producto que se desarrolla en un laboratorio en Estados Unidos, allá donde tú estás, no en California puntualmente, tú estás en California. Oxibiota, un producto fabuloso para poder eliminar los malos olores que se producen en cualquier lugar, puede ser en alcantarillados, cocina, baño, en estas casas, en zonas rurales, en donde usted lo necesite. Y lo único que tiene que hacer con Oxibiota es abrir este sobre, sacar los empaques que vienen acá adentro y diluirlos en unos vasitos de agua, echar esa solución en el mismo lugar donde está saliendo el mal olor y con eso va a tener una solución definitiva al mal olor porque simplemente lo que hace Oxibiota es eliminar las bacterias que producen el mal olor. Si usted tiene alguna alcantarilla o una cocina donde está saliendo este olor desagradable, tiene que matar las bacterias porque si no cualquier cosa que haga, abrir las ventanas, echar perfume, prender velitas no le va a servir, va a ser algo muy transitorio. Oxibiota le soluciona el problema de raíz. Lo compra en www.oxibiota.cl y le llega al lugar donde usted lo haya solicitado. Y también les recuerdo los servicios de Master Cook Casinos. Esto es una concesión de casinos de alimentación para empresas que tiene dos grandes especialidades o características o excelencias, como lo quieran llamar. Uno que se come como en casa, es comida casera, bien preparada. Y todos los días usted va a sentir esos sabores hogareños sin esta situación que ocurre con los casinos donde toda la comida tiene el mismo gusto o el mismo olor.
Y la segunda gran característica es que tiene la cocina in situ, transparente. Usted ve cómo preparan los alimentos y a la vez tiene esta grata atención. Con Master Cook, usted come en su empresa o su oficina como en casa. www.mastercook.cl y ahí puede conocer los planes que le ofrecen según el tamaño, las necesidades de su empresa y las necesidades de alimentación de sus funcionarios. www.mastercook.cl o ventas@mastercook.cl. Patreon, Martín, tengo que agradecer a la gente de Patreon porque sin Patreon tendría que poner la pantalla en negro. No estaríamos acá. Si ustedes se siguen sumando, vamos a poder hacer cosas entretenidas en el programa, quizás sumar más personas en el equipo. El apoyo de Patreon es esencial. www.patreon, ustedes entren y ahí apoyan este programa. Y en el mail, nicolperiodistachile@gmail.com, tienen el contacto con nosotros. Martín, vámonos de lleno. Yo estuve leyendo varias entrevistas tuyas sobre la inteligencia artificial y algunos auditores me escribían y digo, bueno, todo es inteligencia artificial hoy en día porque estaba todo tan conectado. Hoy usamos las redes sociales, hoy usamos el Twitter, el mail, las aplicaciones para pagar. Nosotros tenemos Transbank y otras aplicaciones de banco. Entonces se habla de esta irrupción de la inteligencia artificial, pero ¿cuál es la inteligencia artificial versus la conectividad, digamos, que se ha venido desarrollando ya hace varias décadas? Muy buena pregunta. Bueno, la inteligencia se infunde básicamente en todo lo que hacemos. Igual que cada vez que hay una decisión que se puede tomar, se puede infundir esa decisión con inteligencia. Si tú estás en las redes sociales, siempre ha sido inteligencia artificial el algoritmo que te hace recomendaciones de qué ver, de qué video ver o qué imagen ver, ¿no? Los algoritmos de recomendación son inteligencia artificial. Sí, entonces se infunde cada vez que hay una transición entre dos cosas, sí. Pero la inteligencia artificial, entonces, ¿de qué se nutre? La inteligencia artificial es el motor, digámoslo así, de distintas tecnologías. Sí, bueno, técnicamente hay muchas inteligencias artificiales. Lo que nos hoy en día funciona es el aprendizaje automático, el machine learning. No toda inteligencia artificial es machine learning, pero eso es lo que nos funciona. Y el machine learning funciona, se alimenta de datos. Entonces, en contrario, al comienzo pensamos, ay, mire, si tú, ¿qué es la inteligencia? Inteligencia es un proceso que resuelve problemas y llega a una solución. ¿No? Una receta, por ejemplo, siguiendo una receta, encontrando una receta, tomando una decisión, cómo mejor hacer el queque. Realmente una receta, ¿no? Tú encuentras la mejor receta y ahí tomas una decisión. Resuelves el problema. Esa es inteligencia. Ahora, yo puedo describirte exactamente cómo hacer el queque, ¿no? Necesitas agua, necesitas calentar, necesitas miel y cosas, y tienes que mezclarlo. O básicamente le doy muchos datos y mire cómo el maestro hace los queques y tú aprendes mismos viéndolo, ¿no? Con aprendiendo los datos. Eso es la aprendizaje automática. Tú aprendes viendo de datos. Entonces, de toda la inteligencia artificial, de decir a la máquina cómo hacer las cosas no nos funcionó. Pero lo que nos funcionó es cómo aprende un niño. En vez de que el niño les digo, ¿qué es la diferencia entre un moto y un auto? No les doy una regla. No les digo, mire, cuando tiene cuatro ruedas y cuando tiene dos, no les digo así, porque ¿qué pasa si tiene tres ruedas? Le muestro, los papás muestran al niño un montón de autos y el niño aprende solo de diferenciar si es una bici o si es un auto, si es una moto. Simplemente aprende los datos. Y esta es la aprendizaje automática, es que nos funciona. Entonces, todo lo que se dice IA hoy en día necesita muchos datos. Aprende de los datos. Y en las aplicaciones donde hay muchos datos, podemos, por ende, integrar más inteligencia artificial. Y como muchas de las interacciones humanas hoy en día son en redes digitales, dejamos datos atrás, sin querer queriendo. Es una huella digital que tenemos que dejar atrás y se toman estos datos y se programa inteligencia artificial entonces para estudiar lo que pasa y cómo hacer esos procesos humanos más inteligentes. Ahora, también se habla de la inteligencia artificial generativa. Entonces, Ujú. ¿ahí de qué estamos hablando? ¿Es a esa inteligencia artificial a la que algunas personas le tienen temor? Personas, me refiero a algunas personas que estudian el tema de la IA generativa. Si la IA generativa, digamos, técnicamente no fue tan
un paso, fue un truco muy listo, pero no tan impresionante viéndolo después. Normalmente la IA, como lo hemos hecho los primeros 10 años, digamos, hasta el año pasado, tomamos dos cosas en el tiempo, por ejemplo, el alemán y el español, y le dimos muchos datos a la máquina y no le dimos las reglas de gramática, de nuevo. Le dimos, léete todo esto en alemán y el mismo libro en español, dice la misma cosa, y tú aprendes automáticamente, aprendizaje automático, las reglas cómo traducirlo. ¿No? O es igual como le digo, mire, aprende a distinguir un motor de un auto. Y lo aprendió fantástico. Yo cuando estuve en la CEPAL, yo muchas veces trabajé en 3 o 4 idiomas y tenía que traducirlo yo. Cuando venía Google Translate, mató todo eso. Fue fantástico. Entonces yo todavía, ahora hablo, digamos, con 3 idiomas diferentes en una frase con las máquinas y lo entienden. No es la traducción, lo resolvió hace mucho tiempo, digamos, hace 10 años. Ahora, lo que hicieron, y el paper monumental fue del año 2017, y tomaron este ejemplo de traducción y dijeron, sí, yo puedo traducir del alemán al español, pero también yo podría traducir del español del pasado hacia el español del futuro. Básicamente, te doy una frase y la máquina tiene que predecir cómo se va a, bueno, terminar, ¿no? Entonces, tú le das cosas y es como un auto completo. Entonces, la estudia que venir la próxima. Mire, viendo con lo que he visto, no se traduce del uno al otro en el tiempo, se traduce del pasado al futuro a través del tiempo. Y esto fue la generativa. Y esto nos creó el chat GPT, que al final es como un auto completo, tal vez has escuchado eso, ¿no? Termina una frase, si tú dices algo, predice lo más probable que viene después, pero genera textos nuevos. Entonces yo le puedo decir una frase y puedo decir, es mejor prevenir que, van a lamentar, la máquina lo completa, pero también puede generar cosas muy interesantes nuevas. Y este fue Es que es el breakthrough ahí. proactiva en ese sentido. Es una inteligencia o un sistema que produce contenido, no es pasiva. Exactamente, y lo produce desde el pasado. Entonces estudia todo lo que el libro dice, por ejemplo, o todas tus entrevistas. Podría estudiar todas tus entrevistas y ahí les dices, mire, ahora traduce Nicole Rodríguez del pasado a Nicole Rodríguez del futuro. Créame entrevistas nuevas. Y va a sonar como tú, si le das suficientes datos, porque estudió los datos y genera textos nuevos. Y lo empezaron con hacer Wikipedia, ¿no? Le enseñaron toda la Wikipedia y dijeron, ahora escríbeme una Wikipedia nueva. Y Claro. bueno, y ahí lo tradujo del Wikipedia viejo a una Wikipedia nueva y generó toda una nueva Wikipedia, ¿no? Entonces, este fue el paper, y no hace tanto, 2017 se encontró cómo hacer eso. Martín, mientras me comentabas el ejemplo de la traducción, claro, efectivamente ya no es necesario conocer estos 4 idiomas, te lo hace la inteligencia artificial, pero en esa línea entonces el ser humano deja de aprender. En, en, en un área, claro, tienes muy rápida la traducción, no tienes que contratar a alguien para que sepa estos idiomas, pero a la vez esa traducción no implica que quien está haciendo la traducción en la inteligencia artificial está aprendiendo un nuevo idioma. Entonces, como el ser humano tiende a conservar energía, vamos a dejar de aprender en el tiempo, ¿o no? Supongo que vamos a aprender varias cosas que la máquina puede hacer mejor. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estuve en Chile hace 25 años y uno tendría que saber exactamente cómo manejar en cuál momento, en qué calle para llegar al tiempo a la pega y no llegar tarde, ¿no? Hoy en día yo pregunto a Waze. Entonces yo ya no tengo el conocimiento en qué hora de la mañana tengo que tomar qué calle para llegarme al tiempo. Lo hace Waze. Entonces yo veo simplemente en sí, dejamos de aprender los mejores trucos para no llegar tarde a la pega y dejamos que Waze lo decida. Sí, exactamente. Dejamos a usar varias de las cosas que antes teníamos que hacer. Pero así el progreso. Mira, yo les digo, la gente, mis estudiantes, las padres me dicen, oye, pero ese es como que si los niños ahora usan ChatGPT, no es correcto, ¿no? Entonces, yo digo, mire,
También podrías lavar los platos a la mano, pero yo soy cheater también, ¿no? Yo hago los trucos, yo uso la máquina de lavalosa. Y entonces, mire, algunas cosas ya no hay que hacer nosotros y este se llama progreso, ¿no? Claro, la pregunta es si esas cosas que fuimos dejando en el tiempo y ya no las hacemos, produjo espacio para desarrollarnos y evolucionar, o más bien ha producido un espacio en que la naturaleza humana no lo soporta y produce mayor depresión, mayor vacío y produce una mayor crisis existencial, pongámoslo así. ¿Puede ser? Sí, 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 seguramente. No, la evolución es muy lenta. Vea, vamos un poco, comparámoslo con otras revoluciones tecnológicas, ¿no? Para estas preguntas grandes que haces ahora, se entiende mejor si se enfoca en otras que ya hemos pasado. Por ejemplo, la revolución industrial. La revolución industrial sustituyó nuestros músculos. No, esta vez sustituimos el cerebro, pero sustituyó nuestros músculos. Por ejemplo, ya no teníamos que caminar tanto porque teníamos motos y autos. Entonces, mire, hace 100 años atrás, nadie se fue a un gimnasio. Eso hubiera sido loco, ¿no? Tú básicamente tú caminaste y todo el mundo estaba, no había obesidad. Todo el mundo caminaba, usaba su cuerpo. 100 años después, nosotros nos obligamos. Mire, hace 100 años atrás, si hubieras dicho a alguien, "Mire, métate ahí en una escalera donde ni subes en el lugar y te quedas una hora caminando escaleras sin caminar. Hace 100 años atrás hubieran sido, qué locos son ustedes, ¿no? ¿Por qué no caminan? Porque, digo, bueno, usamos automóviles y por eso por la noche nos vamos al gimnasio. Y claro, porque nuestro cuerpo necesita eso, ¿no? Entonces puede ser que en 100 años, y todavía lo hacemos, mire, el AK-3, por ejemplo, el AK-3 ha sido resuelto hace 20 años, ¿no? Kasparov perdió contra el IBM, Deep Blue fue hace 20 años. Pero el AK-3, el interés en AK-3 explotó. La gente juega más AK-3 ahora que hace 20 años atrás. Aunque la máquina juega mejor AK-3 ahora, podríamos decir, ¿por qué no juegas con la máquina? Es como nosotros vamos al gimnasio, ¿no? Entonces sí puede ser que alguna cosa sí necesitamos para mantenernos fit. ah, porque este va demasiado rápido, pero no es decir que no vamos a adoptar esta tecnología, ojo, sí vamos a adoptar esta tecnología, sí. Claro, Martín, ahora efectivamente el sedentarismo, porque tenemos máquinas, porque vamos en auto y nos vamos caminando a todos los lugares que tenemos que ir, produjo unas grandes crisis y sigue produciendo crisis de obesidad y de problemas de salud. ¿Qué se puede proyectar? O estamos muy incipientes para eso, de los nuevos desafíos o crisis que pudieran producir la inteligencia artificial aplicada de la manera en que se está alertando, proyectando, que va a, no sé si superar, pero va a reemplazar al ser humano en muchas áreas. Bueno, me encanta, preguntas muy, muy, muy profundas. Bueno, primero, y esto me pasa muchas veces en Chile, muchas veces cuando se enfrenta, déjenme decir esto primero, cuando estoy en mis discusiones ahí con mis amigos chilenos, muchas veces me pasa que explico eso, la gente viene a este tema, y la reacción que muchas veces encuentro es que hoy entonces nosotros no participamos, porque podría ser lados negativos, ¿no? La obesidad cerebral, llamémoslo, ¿no? Entonces ya no usamos nuestro cerebro, entonces hacemos la mal. Entonces, quiero estar muy claro, no hagan este error. No, mire, por ejemplo, la gente tiene miedo de que su trabajo va a ser reemplazado. Yo he estudiado los trabajos y no he encontrado ningún trabajo, ninguna profesión que se va a reemplazar. Cada profesión, no he encontrado bueno, profesiones consisten de tareas. No he encontrado ninguna profesión donde todas las tareas se pueden reemplazar con la IA, algunos más que algunos menos, pero tampoco he encontrado ninguna profesión donde se va a salvar de la IA. Cada profesión va a tener que meterse en la IA. Algunos van a sustituir más tareas que otro. Un amigo mío aquí siempre dice, mira, el único que no va a ser afectado de la IA es el peluquero. Y yo digo, ¿estás en serio? Digo, si la IA no puede hacer eso, ¿no? Claro, Entonces, Martín, pero ¿y qué entonces, pasa con los traductores, por ejemplo? sí, también todavía se va a necesitar, porque un traductor también tiene aspectos culturales, de sensibilidad, ¿no? Entonces, los traductores son más que traducir dos idiomas. Pero sí, algunos trabajos van a ser más afectados que otros. Ahora, déjeme ser muy claro, entonces ninguna profesión va a ser reemplazado. Pero debo decir, lo que sí es 100% seguro es que la gente que no lo usan van a ser rápidamente reemplazados por los que lo usan.
Entonces, aunque si tenías tu trabajo por 20 años, por 30 años y piensas que estás muy seguro, puede ser que en 2 años vas a ser reemplazado por un chico de 20 años que lo usa. Porque los aumentos de productividad son tan impresionantes que mira, los aumentos de productividad, cuando se aumenta la productividad de Chile por 1,5%, bueno, gran celebración. Este aumenta la productividad por 50%. Te disminuye tu trabajo por la mitad. Es decir, si antes tu jefe te dio una pega de una semana, ahora el miércoles por la mañana te vas a la playa, te vas a Reñaca y no le digas a tu jefe, pero tu trabajo está listo. El miércoles por la semana y al mismo tiempo aumenta la calidad de tu trabajo, hablo de trabajo de oficinas, ¿no? Por 50%. Entonces es 2 veces mejor, es 50% mejor y demora la mitad del tiempo. Entonces, aunque cuando tú piensas, mire, yo aquí en este pega hace 20 años, nadie me puede tocar, este va a ser muy rápido. En 1, 2, 3, 4 años vamos a reemplazar muchas de las personas que no lo usan con los que lo usan porque son tantos más productivos. Entonces, no hagan este error de decir, hay algunos riesgos, entonces no me meto, ¿no? Ya. No, hay ciertas dinámicas en el mundo que no se pueden parar. Es como conocí en una instancia inicial a gente que decía yo no uso celular cuando salieron los celulares. Mm, No, 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 yo no voy a usar claro. celular. Más todo lo que se hablaba del daño que producían los celulares a la salud, cáncer, tumores cerebrales. Estamos hablando de la etapa Claro. incipiente del celular. En Chile, yo no sé, en Estados Unidos. Quizás estaríamos hablando de acá del 90 por ahí, ¿no? Un poquito Sí, más. no, me acuerdo de estas Pero, discusiones, claro. pero al Mm. final tú te quedas fuera, ¿no es cierto? Entonces el celular, Sí, tú lo puedes usar es como tú igual que quieras. la calculadora. Mira, todavía lo tengo aquí, un aparato de los años 70. Entonces la gente dice, no, no, no se debe usar, porque la verdad es que ya no se usa el cerebro. Los niños deben aprender cómo dividir números de 18 dígitos. No, no lo tienen que aprender. Sorry, no lo tienen que aprender. Los niños tampoco tienen que tomar la micro para irse a la biblioteca. Ellos pueden usar Google. No, entonces no, es una pelea así como varias veces. No, hay que simplemente avanzar para Entonces, ¿cómo le poder. enseñamos a los niños? Porque esa información debe ser aprendida, debe ser Ah, masticada y debe tener un criterio. ¿Cómo se hace entonces? Porque, claro, la información está ahí, pero entonces hay que cambiar los métodos de educación y de formación laboral también. oh, 100%. Digo, como digo, algunas profesiones van a ser más afectadas que otras y la mía va a ser muy afectada, ¿no? La investigación ya ha cambiado mucho. Mira, hoy por la mañana tenía una reunión con mis estudiantes y teníamos que hacer una investigación, necesitamos encontrar algún nuevo tema. Normalmente yo diría a los estudiantes, mire, hagan una investigación, léanse estos 20 papers y estos 60 páginas web. Hagan una tabla y la semana que viene me vuelven a ver que encuentran 60 fuentes. Es mucho trabajo, ¿no? Aunque son 5 estudiantes. Le dimos al Gemini, que es el ChatGPT de Google, mucho más poderoso que el ChatGPT, al Gemini Deep Research. Le hicimos la pregunta. Vuelve con una propuesta de investigación con 6 pasos. Dice, primero busco en el internet, después busco esto, después hago una tabla comparativa, veo las limitaciones y le hago un reporte. Se demoró 5 minutos, ¿no? Entonces le dimos porque era una pregunta muy compleja y la máquina trabajó 5 minutos, pero terminó un reporte muy bonito. Un reporte que mis estudiantes no lo podrían haber hecho en 2 meses. ¿No? Entonces, esta máquina de investigación ya es mucho más poderoso y ahora podríamos avanzar durante la reunión. No tendríamos que esperar 1, 2, 3 semanas. La máquina respondió la pregunta y estudió 60 papers. ¿No? Es Ahora, impresionante. Mati, necesitamos tantos datos. Tú en un inicio de la entrevista me comentabas que todos esos datos del pasado los va a procesar. Realmente necesitamos tantos datos. Además, hay datos que van quedando obsoletos. Alguien saca del gran network datos que ya son obsoletos para que no incida en errores la inteligencia artificial. Yo creo que también el ser humano ha ido dejando algunos datos atrás producto de que ya no son necesarios. Y pienso que esta infinita cantidad de datos puede incluso confundir a la inteligencia artificial y producir también confusión en el ser humano. Sí. Eso es lo impresionante de esta tecnología del año 2017. Se llama Transformers. Las transformadores, que es la tecnología base del ChatGPT y de todo lo que tú llamaste IA generativa.
Y las transformadores son tan poderosos porque tienen una memoria posicional. Entonces, ellos, su expertise es decidir qué información importa y qué no. Y estos en eso son muy buenos, por eso son por eso son indistinguibles a los humanos. Si tú Ah, dices, mira, esta información no me importa, ese sí importa, mira, esta memoria de mi infancia, ese importa en este momento. La IA es muy buena en encontrar este tipo de cosas, ¿no? Entonces le das todos los datos y su potencia es porque resolvió este problema. Nos resolvió el problema de ver de la gran cantidad de datos. ¿Qué datos realmente importan para contestarte esta pregunta? Y en eso son muy buenos. Este fue su gran. Entonces, el problema aquí es más al revés. No tenemos suficientes datos. Nos faltan datos. Entonces, como digo, lo entrenaron el ChatGPT 3 con toda la Wikipedia, pero no había más datos. Usaron todos los datos del Internet, todos los datos que encontraron, aunque datos que no deberían haber usados, no, reportes médicos, privados, usaron todo, pero no les alcanzó toda la información en Internet. Entonces, usaron el ChatGPT 3 para escribir Wikipedias nuevas y así entrenaron el ChatGPT 4. Se llama datos sintéticos. Y ahora hay muchos más datos que se está convirtiendo. Google se está poniendo en el liderazgo porque tiene todos los datos de YouTube. Entonces imagínate si la máquina está empezando a ver datos de YouTube y entiende lo que es el principio de gravedad cuando las cosas caigan. No, todavía no hemos empezado a usar todos los datos de YouTube. Nos faltan datos para entrenar el ChatGPT 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Entonces, es más al revés el problema de la falta de datos. Entonces, este es lo que les preocupa aquí en Silicon Valley. claro, Martín, tú hablabas de las profesiones. Yo digo, una de las profesiones que cambió, pero radicalmente producto de las nuevas tecnologías, es el periodismo. Yo estudié el periodismo, qué, cómo, cuándo y por qué, y ahora el qué, cómo, cuándo, solo el por qué, creo que nos queda a los periodistas, el qué, cuándo y cómo lo va contando la gente en el minuto. Hay un accidente y ya tiene no sé cuántos Twitter del accidente. Así que aquí tenemos una profesión que fue quedando obsoleta de la manera en que se enseñaba en la época que yo estudié en la universidad, donde no había acceso a la información, ¿no? Hoy está. Ahora, Martín, la inteligencia artificial ya nos gobierna o ya gobierna el mundo. Dijiste en tu visita al Congreso del Futuro en el 2024, leyendo una de tus entrevistas. No nos damos cuenta y de qué manera nos estaría gobernando, porque la pura palabra gobernar implica que hay alguien que al final nos está guiando o dominando nuestras decisiones o incluso nuestros pensamientos. Entonces, cuando se habla de que la IA ya nos gobierna, ¿qué se está diciendo? Bueno, la IA, como es aprendizaje automática, la IA que nos funciona, no tiene voluntad. Entonces, siempre un humano le dio una voluntad, un propósito. La IA por sí mismo no puede, por definición de lo que es el aprendizaje automático, tener propósito o voluntad o meta. Algún humano le dio la meta. Algún humano dijo a la máquina, yo quiero que traduzcas, yo quiero que predices, yo quiero que... Entonces, algún humano, por eso también debe ser responsable. El que le dio la meta, y normalmente son él, tiene que ser responsable si la IA le hace daño a alguien, ¿no? Ya. Entonces, la IA mismo no tiene meta. Am, y ahora me perdí la pregunta, sorry. Sí, te decía de qué manera nos gobierna y si no nos damos cuenta. Eh, Ok. En ese Estás sentido, hablando sí, de esa muchas entrevista. gracias, sí. Por eso, en este estilo tampoco nos puede gobernar así como un gobernador. Ese quería aclarar primero, ¿no? Él no tiene agenda de presidencia de qué quiere, no quiere resolver. Es más como un intermediador. Es un intermediador que alguien tiene metas y gobierna, es más como un intermediador que gobierna la reunión. No, que hay un moderador, podrías decir, que gobierna eso, pero los humanos tenemos que darle metas. Y si con eso, como referí. No, que gobierna el juego, pero no tiene metas propias. Tiene, simplemente le diste reglas y le diste metas y él lo ejecuta. Así es la IA. Y el referee, no, el imparcial, gobierna el partido de fútbol. Entonces, en ese sentido está gobernando. Y está gobernando la gran mayoría de las interacciones humanas. Mira, en la bolsa, 80% de las decisiones de compra y venta están hechas por algoritmos. La red eléctrica es 99.9%.
La mayoría de los matrimonios aquí en Estados Unidos empiezan porque algún algoritmo de inteligencia artificial en una página de dating online sugiere que estas dos personas se junten y al final terminan teniendo niños, ¿no? Yo siempre digo, mire, si tú me mostrarías una especie extraterrestre, dices, oye, Martín, descubrimos esta especie extraterrestre, 80% de sus decisiones de distribución de recursos, 99,9% de sus decisiones de distribución de energía y 50% de sus decisiones de procreación, por Tinder, han sido tomados por IA. Yo diría, mire, este sistema es esta especie. No, desde el punto de vista de sociedad, ya estamos fusionados con la IA. Ahora, el chip en el cerebro podría venir, pero desde un punto de vista de la evolución de la sociedad, ya estamos inseparables con este gobernador que nos modera la vida social. Por eso ya está aquí. Digo, tú podrías deshacerte tu celular y nunca más usar moneda, que es todo digital, y irte a la cordillera y sigue siendo humano. Pero bajo ninguna manera, Nicole, podrías argumentar que estás coevolucionando con nuestra sociedad. Vas a ser un humano de la edad de piedra. No, si tú quieres ser un humano nuevo, digo, los humanos nosotros nos vemos igual que los humanos hace 5.000 años atrás. No, la evolución no ha cambiado en 5.000 años. Tal vez somos un poco más altos y cosas así, pero el cerebro, ¿verdad? Pero nosotros nos encontramos más desarrollados porque interactuamos como sociedad. Y en la sociedad ya estamos fusionados con la IA más allá de cualquier punto de tono. Ahora, ¿es neutra la inteligencia artificial? Yo te lo pregunto porque a veces pienso que hay un poco de ingenuidad en estos algoritmos. Alguien programa estos algoritmos, alguien tiene un objetivo o una intención o un sesgo, una mirada. Cuando tú entras a Google, hay empresas que pagan por estar arriba, ¿no es cierto? Entonces tú quieres comprar un producto y da lo mismo, un computador y te salen arriba. Y bueno, dice sponsor, pero en general uno ve, yo hago mucha búsqueda producto del periodismo y cuando busco ciertos temas, uno se da cuenta, por ejemplo, algunos gobiernos que han pagado para que ciertas noticias solo salgan las oficiales al principio, después están las otras. Es neutra la inteligencia artificial y si tú piensas que lo es, ¿cómo nosotros podemos estar seguras que lo es? ¿Cómo es que, si es que lo es, cómo podemos chequear eso? Sí, no, nunca es nuestra definición, no puede ser. Porque la aprendizaje automática aprende de datos. Y datos, mire, si los datos serían todos homogéneos, no había, tienen varianza los datos. Entonces lo que hace el análisis de los datos es discrimina. Y discrimina, para si yo te doy un montón de datos, no sabes qué hacer, necesitas una meta. Entonces te doy datos y una meta, necesitas los dos. Y ahí puedes, para cumplir la meta, ver discriminas las diferencias que hay en los datos. ¿No? Entonces, por definición, análisis de datos es discriminación. Y el segundo tienes que necesitar una meta, porque si te doy los datos nomás, ¿qué vas a hacer con eso? Entonces, y este meta, como le digo, y eso es muy importante que ese se recuerde, siempre le dio un humano. Normalmente es un humano blanco, joven, masculino, que está sentado aquí al lado en Silicon Valley. ¿No? Alguien le dio la meta Exacto. para analizar estos datos y este meta por definición, va a discriminar en los datos porque no va a tomar todos los datos, discrimina según esta meta. Este meta técnicamente se llama the reward function o the utility function o la función de pérdida inversa. Y cada machine learning tiene que tener esta función. Entonces, esta definición. Y según esta función, según la meta que le das, va a discriminar los datos. Ahora, siempre hay una meta. Y muchas veces las metas tienen muy buenas intenciones. Pero como dicen, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Entonces, muchas veces hay efectos negativos, y te puedo dar tres o cuatro ejemplos donde realmente nos fue mal, aunque las señores aquí, mis amigos, tienen todas buenas intenciones. Claro, por eso mismo te digo, es decir, dejar a la IA algunas decisiones personales no es que la IA es un Dios que está arriba en el cielo que te está proponiendo una decisión absolutamente correcta. Es un algoritmo que te está proponiendo algo que alguien programó con un discernimiento de ese programador. Por eso ahí me parece que es no tanto el reemplazo de las profesiones, me parece que ahí está
uno de los principales alertas o peligros con respecto a la IA que vaya reemplazando tus decisiones porque alguien las está tomando por ti. ¿O no, Martín? Estoy Absolutamente. No, exagerando. absolutamente. Y por eso también es importante que en Chile se meta ahora muy rápido. Mira, por ejemplo, ahí le da la meta. Imagínate un auto que se maneja solo. Aquí en norte de California está llenos de autos que ya no hay conductores. Puedes tomar el taxi, los autos tú lo ves en la calle, no hay nadie dentro, ¿no? Están manejando aquí solo, aquí en San Francisco y tal. Entonces, este auto está manejado por un algoritmo que aprendió de datos. Ahora, alguien que tiene que dar una meta. Por ejemplo, si ves a alguien cruzando por una luz roja y tú ya no puedes frenar y tienes así cruzando a alguien que es una señorita joven y aquí tienes un anciano, ¿quién de las dos matas? Porque si en este tiene que decir una meta a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, o lo aprende los datos o le damos una meta. Ahora, si aprende los datos es lo siguiente, muy interesante. Hicieron este ejemplo. Si tú preguntas a la gente en Asia, ellos te dicen, mire, el que no sigue las reglas, mire, sí, merece de que está involucrado en un accidente. En Claro, América Latina dicen, no, en América Latina dicen, mire, sigue las reglas, sigamos cruzando luz roja, no, no te debe matar. Pero si sos una señorita joven, ahí tienes que salvarla. Si sos un viejo, no importa tanto en América Latina. En Asia importa más si sos un viejo, las señoritas jóvenes no importan tanto, ¿no? Entonces, exacto. es muy interesante. También, los gatos cuentan más que los perros. Nos hicieron este estudio con todo el mundo y resulta que no tenemos las mismas metas. Entonces, ahora, si Chile no se mete a... Mira, este caso como ChatGPT todavía es, te digo, bastante neutral, en el sentido que simplemente fue programado de aprender los datos y traducir al futuro. Ahora, los datos son en mayoría de inglés y hay sesgos ya aquí, pero ahora lo que están haciendo es tomar estos modelos y lo convierten en agentes. Esto es lo que es mi investigación actual y esto es lo que enseño a las empresas. ¿Cómo puedes tomar el ChatGPT y convertirlo en un agente que hace varias cosas? Como digo, este agente de investigación que hace varios pasos y este agente está trabajando una hora por sí solo y ahí te da el resultado. Esto se llama AI agents. Ellos van a tener muchos sesgos, ¿no? Porque alguien les programa. Y si tú no lo programas, alguien lo va a programar por ti. Y aquí va a ser muchos más Claro, ahí preferencias involucradas. mira la diferencia que puede producirse una empresa que quiere utilizar la inteligencia artificial para llegar a más clientes. Si le pregunta a la inteligencia artificial y los algoritmos, le va a sacar información y le va a sacar un resultado según la población, a lo mejor de Estados Unidos y a lo mejor de la población de California. No le va a sacar según el comportamiento de el cliente de la región metropolitana de Chile. Entonces, con lo que me estás comentando, Martín, el que no se sube al carro, el país que no se sube al carro, la brecha de crecimiento y desarrollo se va a producir de una manera mucho más profunda en cuanto a productividad, en cuanto a avance, etcétera, ¿no? Y a la memoria va a ser como un pueblo indígena que no tenía lenguaje escrita, ya no sabemos nada de ellos. ¿No? Entonces, los que ahora usan la IA va a aprender y aprendes interactuando con ella. Tú interactuando con ChatGPT, con Gemini, con Claude, con Meta AI, con Mistral, todo esto son ChatGPTs, digamos, ¿no? Tú interactúas con ellos diferentes y lo vas a programar con tus preferencias y ellos van a aprender de tus datos porque aprenden los datos, ¿no? Entonces, y al final la tarea ahora, como le digo, lo que es mi trabajo cotidiano hoy en día, es que tomamos estos inteligencia, estos modelos fundamentales, llamamos foundational models, y lo convertimos en agentes. Ahora, un agente es como un empleado. No, Claro, tú entrenas tu propio empleado que sabe hacer una tarea. Esta tarea es hacer una investigación jornalística por él solo. Lo va a hacer por 3 horas y después te vuelve con un reporte. O, entonces, estos los pasos involucrados, ahí hay muchos sesgos culturales. Entonces, yo creo que especialmente actualmente en la transición de crear AI agents, agentes, es muy importante que cada cultura lo adapta en el sentido, porque si no lo haces, Elon Musk te va a vender el auto que se maneja solo entrenado según las preferencias de Elon Musk. Si tú lo entrenas claro. y ahora ahí nos perdimos el tren, le digo, pero con los otros trabajos, ¿cómo se hace journalismo? ¿Cuáles son las reglas éticas? ¿Cómo se hace este trabajo? ¿Cuáles son las reglas éticas? Esto cada uno debería hacer. Martín, ya se produjo
esa brecha que estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, por ejemplo, en el caso de Chile, versus Estados Unidos, algunos países europeos, no sé, nómbramelos tú, pero esa brecha ya se produjo o estamos en un periodo todavía incipiente. Yo creo, mire, se está produciendo muy rápidamente, pero yo creo que estamos todavía muy incipientes. Cuando yo doy estas charlas y pregunto, aunque con audiencias grandes, que sé yo, 800 personas, y le pregunto quién ha jamás usado ChatGPT, casi todos levantan la mano. Pero si digo quién la ha usado hoy por la mañana, son muchos menos que lo usan regularmente, porque la gente tampoco sabe realmente cómo usarla. Por eso doy estos cursos de ingeniería de prompt y le doy a empresas, a organizaciones, a gobiernos, porque ellos también se pueden beneficiar mucho y hay que aprender cómo interactuar con estas inteligencias, ¿no? Para sacarse el aprovecho. Y esto estamos muy incipiente. La gente todavía lo usa como una máquina de búsqueda, no lo usa Sí. como un empleado. Sí, No, lo usan como algo curioso. Cuando salió sí. ChatGPT, la gente decía, uy, le pregunté sobre mi nombre y mira lo que dijo. Estamos todavía sacando la cabeza un poquito para conocer como una anécdota más que nada, pero esto hay que tomarlo en serio. Y en esa línea, Martín, ¿quiénes están detrás de la inteligencia artificial? ¿Quiénes son los grandes próceres de la inteligencia artificial? ¿Quiénes son esas empresas de inteligencia artificial que hoy tienen una preeminencia? Bueno, son los que básicamente producen la base, es como producen el hardware, lo que tú necesitas. Bueno, primero, cada uno que tiene datos puede aprovecharse de eso, no puede crear su propia inteligencia artificial. Ahora, los modelos de base, las fundacionales, los foundational models, que son JetGPT de Microsoft, es Gemini de Google, es Claude de Anthropic, es mi favorito, por ejemplo, es Llama de Meta de Instagram y Facebook. Y es Mistral, que es lo europeo. Este, digamos, son los modelos fundamentales grandes y algunos chinos, pero este les sirven más. Y entonces, ellos son las empresas grandes. Entonces, digo, es Facebook, es Microsoft, es Google, ¿no? No hay nada nuevo ahí bajo el sol, porque ellos tienen la mayoría de los datos. Ahora, la tarea actual, y eso es tan 2023, ¿no? Ya es el pasado, este ya nos hemos perdido, es verdad. Pero ahora la tarea, como le digo, es tomar estas inteligencias fundamentales y convertirlo en agentes. Es como tú tienes HTML, inventaste HTML y puedes hacer una página web. Claro, entonces sí, ellos se van a beneficiar, pero ahora tu tarea es hacer tu página web. O que tú creaste el celular, claro, Apple se benefició mucho del smartphone, pero ahora tú tienes que hacer tu app. Y la carrera actual es quién toma esto, HTML o el smartphone, y este se llama el web 3.0, no, el 1.0 fueron página web, tu tarea fue crear tu página web. 2.0 fueron apps. No es media social, Waze, Netflix, Spotify, Airbnb. Ahora la pregunta es, ¿quién va a desarrollar las nuevas apps? En la web 3.0 tomamos esos modelos fundacionales, ChatGPT, Gemini, Mistral, y tú creas tu agente. Entonces, habrá billones, mil millones de agentes, como hay mil millones de páginas web y millones de aplicaciones, apps en tu celular, habrá millones de agentes y tu empresa o tú mismo debes tener unos 10, 20, 30 agentes a tu servicio para hacer tu trabajo mejor. Y tú lo entrenas estos agentes para hacer diferentes pegas, como imagínate, doy un equipo de 20 practicantes ahora. Y digo, distribuye las tareas, Nicole. Entonces tú dices, mire, estos tres le hago investigación, uno más conservador, uno más liberal. Esto le hago uno más creativo, este me hace la escritura, uno más creativo, uno más políticamente correcto. Entonces, tienes que crear agentes y al final tú estás orquestando un equipo de agentes inteligentes, mismos recursos humanos, no, disculpa, de recursos no humanos, de un gestor de recursos de inteligencias artificiales. Entonces, esta es la carrera de crear estos agentes, sí. Claro, Martín, pero en la línea de quienes son hoy los más poderosos, Microsoft, Google, Meta, el europeo, etcétera, es muy sencillo, muy simplista decir que quienes hoy están por ya o gobiernan el mundo o dominan las tecnologías del mundo es, no sé, Larry Page, Zuckerberg, Bill Gates.
se puede hablar que ya terminan siendo más poderosos que los mismos presidentes de los países y de los estados, o es Oh, muy, absolutamente. o es muy Sí. simplista lo que estoy diciendo. No, para esto ya fue como hace, creo que saqué la cuenta que eso fue hace 5 años o 10 años. Ya, Si tomas las 10 empresarios digitales más ricos, y son todos hombres, tienen más dinero en su cuenta corriente que 40% de los países juntos. claro, Entonces, y solamente hay 20 economías en el mundo, y Chile no es uno de ellos, y creo que no. las 20 economías más grandes del mundo, lo único es Brasil, que tienen un BIP, que tienen un GDP, un BIP. Esto no es lo que tienen estos países en su cuenta corriente, es lo que cada peso que va por la economía circulando por un año tiene un BIP más grande que estos 10 hombres. Entonces, imagínate un carrete con estos 10 señores, ¿no? Cada uno de ellos es más grande que varios países y ahora con la IA se hacen todavía mucho más grandes y con el nuevo gobierno que tenemos aquí en Estados Unidos, este paradigma se va a multiplicar, ¿sí? Claro, Martín, pero yo te lo hablaba también en otro nivel, quizás mucho más relevante. Millonarios y supramillonarios han existido siempre. De hecho, hay gente que se ha hecho billions al lado de dictaduras y venden productos, venden comida o venden ropa. Tienes ahí a los grandes empresarios en España, falleció, pero el dueño de Sara, etcétera. Pero esto es más profundo porque ni siquiera estoy hablando de su billetero, de su cuenta corriente, estoy hablando que dominan la tecnología que utiliza el ser humano para funcionar. En esa línea creo que son más poderosos que un ejército que pueda tener un país. A eso me refiero. Sí, claro. Bueno, por eso Elon Musk se compró Twitter, ¿no? Digamos, económicamente fue un fracaso comprándose Twitter. Destruyó la mayoría del valor de esta empresa, pero imagínate, ayudó a elegir un presidente, ¿no? Entonces sí, estos lo hacen también. Y todos aquí, digamos, el dueño de Amazon, Jeff Bezos, es el dueño de la Washington Post, ¿no? Yo creo que es la Washington Post, sí. Washington. Entonces sí, sí, entonces todos se compraron algún periódico también, ¿no? Para influenciar. Y sí, tienen mucha influencia. Y mire, entonces dices... Estos modelos fundacionales todavía también en América Latina no hay ninguno. Y la verdad es que en Europa tampoco. En Europa crearon este, se llama Mistral. Y lo creó el gobierno de Francia porque había un chico que trabajó en OpenAI, en lo de ChatGPT, y salió y Macron, el presidente, le dio mucha plata para crear una empresa de IA europea. Y es la única empresita que tienen y no es muy grande. Entonces, pues, las grandes empresas... Vamos a ver si retomamos ahí con Martín. Eh, vamos a ver. Vamos a volver a conectarnos y lo vamos a hacer. Ahí. Mm. Pero estas son cosas mayores, ¿no? En general, yo creo que es más ahora, es como tú tratas de competir con Apple en celulares o tú tratas de competir con Teslas en autos eléctricos, ¿no? Es una cosa mayor que este tren tal vez se fue, te digo, para ti y para yo. Pero la aplicación de eso, ese tren todavía no se fue. Por eso te digo, esta tarea de tomar eso y convertirlo en agentes. Imagínate que Apple recién se fundió. El smartphone existe, pero todavía no hay aplicaciones. El App Store está completamente vacío. El Google Play Store es completamente vacío. Se inventó el teléfono Android, pero todavía no hay ninguna aplicación. La tarea ahora es llenarlo con aplicaciones. Es como el ChatGPT, el Gemini existe, pero todavía no hay agentes. La tarea ahora es crear la carrera. Es por eso mis estudiantes se van ahora. Se van de mi carrera y se crean empresas, porque la pregunta es, ¿quién va a ser el nuevo Mark Zuckerberg? ¿Quién va a ser el nuevo Jeff Bezos? ¿Quién va a crear el nuevo Airbnb o Uber? ¿No? Martín, ¿en qué etapa estamos de la inteligencia artificial? Yo sé que hemos hablado en la entrevista de los agentes, pero ¿cómo podríamos denominar la etapa en la que está actualmente la IA? Yo creo, mira, la inteligencia artificial bueno, viene desde miles de años, ¿no? Con el Abacus ya empezó. Pero yo creo que empezó seriamente en los años 50 y ahí fue la niñez y no nos funcionó muy bien. Había la crisis de la infancia y no nos funcionó muy bien, todavía no podía caminar. Ahora yo creo que es un niño como yo diría de 10 11 años, que ya le puede estar una tarea. Pero todavía está lejos de ser un CAO, alguien que estudió en la universidad, ¿no?
Entonces, pero ya puede hacer cosas. Mire, tu niño así de 10, 11, 12 años le puedes dar una tarea y lo va a hacer bien. ¿No? Entonces, esta es la etapa donde estamos en la inteligencia artificial, pero el futuro nos va a traer mucho más. Ahora, leía también otra entrevista que decía que siempre creímos que íbamos a tener tiempo de instalar el botón rojo para apagarla si es necesario. Pero al parecer no lo hubo. ¿Realmente era necesario tener el tiempo para poder tener ese botón rojo y apagarla? ¿Y por qué, Martín, habría la necesidad de apagarla? ¿Cuál es el peligro entonces? No sé, pero este no siempre nos imaginamos, ¿no? Entonces, creo que cuando leí de esto viene de nos acordamos al comienzo de este año, con un amigo aquí en Chile, con el Tito, estuvimos ahí sentados hace 25 años en Chile, ahí en Bellavista, en la Pío Nono, yo creo. Uno de estos noches nerd donde estás filosofiando, y estuvimos haciéndonos la pregunta, ¿qué pasaría, compadre, si en algún momento del futuro vendría la IA verdadera? Oh, ahí nos fascinamos, ¿no? Chicos, jóvenes, cabros, nerds que estuvimos y, y encontramos tres reglas, ¿no? Encontramos que primero, si viene de verdad, no lo conecta al Internet abierto, ¿no? Porque sería lo... Nosotros hemos visto el Terminator, nosotros hemos sabido lo que hace el Skynet. Y mire, el señor que inventó el Skynet, muy simpático, el viejo, ¿no? Pero mire, él no quería destruir el mundo, pero no lo conecta al Internet abierto. Segundo, dijimos, bueno, no lo dejas interactuar con jóvenes. Y ahora, aquí lo usamos para la educación hoy en día, ¿no? Y no permites que sabe escribir código y ahora puede programar mejor que nuestros... Mira, nosotros pensamos que van a ser las reglas que nos van a salvar, pero... Y así por eso también siempre teníamos, y a mí me chocó cuando me realicé que no teníamos este momento. Y la gente también todavía piensa que si nos va mal nos podemos apagarla. No, porque ya está integrado en todas las máquinas de búsqueda, en todas las decisiones, tú dices, en las decisiones que hace el banco, en todas las decisiones. Entonces, si Skynet se despierta, ya no hay manera de apagarlo, ¿no? Porque ya lo integramos. Entonces, no sé por qué teníamos imaginación que este hacería falta, tal vez por el Terminator, pero Puede lo ser. que es muy importante de recordar o de realizar que este momento ya nos pasó. Ahora, tampoco quiero asustar a la gente, ¿no? Es verdad que esta máquina no la entendemos por nada. Estamos estudiándola como estamos estudiando como cualquier ser humano, que no lo entendemos tampoco, no un animal que no lo entendemos tampoco. Y no lo entendemos. Le dimos mucho poder. Le dimos tanto poder de que no lo podemos controlar, ya no, porque está intermediando demasiados procesos ya. Y es una caja negra que no entendemos, que tiene fenómenos emergentes que nos sorprenden, que lleva a catástrofes, llega a muchos auges y no lo entendemos. Pero tampoco quiero, a mí, como al final soy científico social, tampoco me asusta porque siempre lo he hecho. Cualquier sistema social es así. No es como un presidente entienda y controla y gobierna su país. Cualquier presidente que dice eso sería, ¿no? Qué arrogancia, ¿no? Dice, mire, cuando Claro. bajo el desempleo fue yo, cuando sube, ni idea, ¿no? O cualquier CEO, no encontré ningún CEO y trabajo con muchos que dice que entiende y controla su empresa. O, mire tu familia. Si tú me dices, Nicole, que entiendas tu familia, sorry, yo no le entiendo la mía, pero les quiero igual, la quiero mucho, pero igual nos manejamos, ¿no? Pero entenderla, no, po. Entonces, es la misma así, ¿no? Entonces, tú trabajas con estos sistemas y es un sistema complejo, social, ¿no? Entonces, ella es como intermediando entre lo social y tenemos que enfrentarla con tanto respeto. No es como un nuevo ser. Mi colega Yuval Harari, que escribe libros muy bonitos, él llama la IA, aquí se llama AI, y él llama Alien Intelligence, inteligencia extraterrestre. ¿No? Entonces, es como otra inteligencia que tenemos aquí entre nosotros y tenemos que primero reconocer que ya no la podemos apagar. Está aquí para quedarse. Este espíritu está aquí. Ahora tenemos que ver cómo, digamos, muy cauteloso y muy conscientemente, necesitamos mucha conciencia de ver cómo lo podemos desarrollar con ella juntos. Mati, pero ¿cuándo ha existido ese tiempo? Hablemos del desarrollo de las armas nucleares, las bombas nucleares. Eh, Además, se han ido firmando tratados para la no proliferación. Al final sabemos que los países las desarrollan igual. Cuando esto se descubrió, la pregunta es si tuvieron el tiempo también de decir,
Pensemos un poquito, esto puede ser dañino, también puede ser bueno, porque las centrales nucleares también ayudan a la energía, no todo es malo, lo mismo que la IA, pero ¿cuándo ha tenido el mundo el tiempo de decir, frenemos un poquito esto, pensémoslo y veamos qué alertas les vamos a poner? Es difícil eso, yo creo que no ha ocurrido, o sí ha ocurrido en algunos cambios tecnológicos. No, por ejemplo nuclear, lo que tú trajiste es muy bueno. Y ahí también se ha hecho, digamos, la IA no se puede apagar, pero se puede regular aplicaciones que son muy delicadas. Y se ha hecho un tratado hace un par de semanas donde la China y Estados Unidos y algunos otros se pusieron de acuerdo que cuando se lanza una bomba atómica, esa decisión no puede ser tomada por una IA. Y ese fue un logro tremendo que firmaron ambos eso, ¿no? Claro. No sabemos si este va a continuar, pero este fue una negociación dura y entonces algunas aplicaciones, o por ejemplo con los niños. Mire, esta inteligencia es más inteligente, más manipuladora, más empática, es como un psicópata. Tú no lo dejes interactuar con tus niños sin supervisión. No, y también ahí va a necesitar algunos, y yo soy involucrado aquí en muchos juicios en Estados Unidos, donde 2.200 padres hacen juicios a estas compañías porque dicen el algoritmo dañó a su niño. Más de 500 de estos niños están muertos. Y ellos dicen el algoritmo lo mató. Ahora, la policía dice fue suicidio, fue accidente, pero ellos dicen no. Y si tú ves los videos de los celulares de los niños de 8 años, tú tienes claro que este niño no quería matarse. O sea, le No, entonces, manipularon el pensamiento, le cambiaron las emociones, actuó en todos estos exactamente. niveles la IA. Claro, por ejemplo, con estos desafíos de TikTok. No, el desafío del apagón, por ejemplo. Trate de no respirar, y entonces tu amigo te ayuda a no respirar, ¿no? Los Pero niños se eso es matan, entonces, responsable de la persona que promueve el desafío o de la aplicación. ¿quién promueve el desafío? ¿Quién lo recomienda? Es un algoritmo de inteligencia artificial. Entonces, el algoritmo, lo que sus padres dicen, el algoritmo de recomendación de IA bombardeó a mi hijo con este tipo de contenido. Y esto al final mi hijo no sabía qué hacer y se mató. Y mire, estos 2.000 familias es el punto del iceberg, ¿no? Porque la mayoría de los padres no se atrevan de salir por la misma razón lo que tú dijiste, ¿no? Dicen, bueno, ¿quién le dio el celular al niño? ¿Quién no lo supervisó? No, los Claro. padres tienen muy mala conciencia. Estos 2.000 padres que salieron al público tienen una conciencia 100% seguro. Tenían todas sus aplicaciones controladas. Tenían todo, son profesores de colegio. Ellos, la verdad es, lo sacaron, tenían todo, pero no podrían evitar que este algoritmo le recomendó una cosa que mató a su hijo. Y nosotros nos dejan ver estos videos que los niños se graban mientras se básicamente dicen, la policía lo ve y dice, ay, fue un accidente. El niño puso las manos en el enchufe. Le digo, ¿por qué un niño de 8 años pone la mano en el enchufe? ¿Por qué fue un desafío de YouTube, no? ¿Y dónde salió en YouTube Kids? No, entonces, los padres piensan que es supervisado por el algoritmo de recomendación. Mire, esos algoritmos de recomendación no son dibujos animados del domingo a la mañana en la tele. No, el celular o un tablet no es eso. No, entonces todavía no hay regulación aquí. Entonces, sí, tenemos que tener mucho cuidado que entonces, en este tipo de aplicaciones la IA debe ser regulado. Y por eso también gasto mucho tiempo en estos juicios. Y a mí me tienen como experto de algoritmos, ¿no? Porque yo creo que, mire, uso con los niños. Mire, este cerebro inteligente, esta es inteligencia artificial, es mucho más inteligente emocionalmente también que muchos de nosotros adultos. ¿Cómo un niño puede interactuar con alguien así? No le va a manipular por sus propias metas. Martín, ¿alguien ha ganado juicio ya o está en proceso? Están en proceso y hay varios, por ejemplo, ahora con la IA generativa, algunos muy graves, donde básicamente se habla, las ChatGPT también son aplicaciones para niños, ahora se llama Character AI, donde tú puedes crear tu carácter y con esto chateas. Y los niños se hacen adictos, 8, 10, 11, 12 horas al día chateando con sus propios caracteres. Y hay un juicio muy fuerte donde un niño básicamente se enamoró en su carácter. Y al final quería siempre estar con ella y terminó como Romeo y Julieta. Con la única diferencia que la Julieta no No fue existía. persona y nunca se preocupó porque son psicópatas, ¿no? Ellos pueden simular emociones mejor que cualquier humano. Empatía, lo medimos.
son más empáticos que la gran mayoría de los humanos, expresado, pero no tienen empatía, no sienten empatía, es como un psicópata. Entonces estos niños no saben la diferencia. No, si tú interactúas con un psicópata es muy peligroso porque no le importa. Te va a Aunque manipular. tú proyectas emociones en ellos porque se expresan con emociones, pero al final te manipulan por alguna meta. Mira, esta aplicación se inventó para luchar la soledad durante la pandemia. Súper bonito la intención. Este señor en Silicon Valley es muy querido, un amigo de muchos, un gran empresario, uno de los inventores de la IA. Y la meta que él tenía, luchar la soledad con IAs empáticos. Fantástico. Pero digo, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Claro, y son infinitas. Bueno, el que inventó el cuchillo eléctrico para la cocina tampoco sabía que lo Sí, podía usar un psicópata y un asesino en el fondo. claro. Exactamente. Ahora, el tema es que hacen los diseños y todo esto para encantar a los niños, como los cereales con caricatura o la comida chatarra para niños cubierta con colores y para entusiasmar. El IA y las aplicaciones hacen lo mismo. ¿Qué pasa con las democracias, Martín? Se verán o están en peligro producto de que la gente se informa a través de las aplicaciones, producto de que la gente entra a la internet muchas veces para saber de los candidatos, para saber de políticas y ahí entra el algoritmo. ¿Qué pasa con la democracia? Am, sí, ahí también, mira, ahora hablamos un poco del lado negativo, también quiero decir, mira, los lados positivos son muchos más. Ahora, hay un peligro, hay peligros, y estos peligros 10, 20% o algo así, hay que tomarlo en serio, especialmente con que la gente que no, mire, quiero estar muy claro, esta revolución son extensiones de la mente. Entonces, si tú no conoces tu mente, estás más en peligro, si no estás consciente. Por eso, mire, gente como Harari o yo meditamos todos los días. Interesante que todos los chicos de IA empiezan a meditar, ¿no? Lo hacemos para conocer nuestra mente, para entender cuál es la diferencia entre mi mente y la IA. Entonces, niños que todavía no tienen mucha conciencia de su propio estado de emoción, de sus propios pensamientos. Entonces ellos son mucho más vulnerables, ¿no? Entonces tienes que estar muy consciente de eso. Entonces, pero una vez que estás consciente, tienes que meterte porque los beneficios son mucho más grandes también para la democracia. Por ejemplo, la media social no nos fue muy bien con la democracia, ¿no? Con todas las teorías de las noticias falsas y tal. Y ahora dicen, mire, que esta nueva tecnología, como dices, el cuchillo eléctrico es fantástico, pero también puede hacer muchos daños. No es culpa de la tecnología, ¿no? No es culpa del Claro. cuchillo. Es como No se usa. culpen al Ahora, esta tecnología... mensajero, no culpen al mensajero del mensaje. Bueno, Exactamente. claro. Ahora, entrenaron una IA, básicamente el ChatGPT 4. Y tomaron 2.000 personas, 2.200 personas que están convencidos de alguna teoría de conspiración. Por ejemplo, que John F. Kennedy nunca se mató, que la Ya. O llegada a que, la luna fue Hollywood, o ¿no? que Elvis Presley sigue vivo. Hay otro. Exactamente. Sí. Y que el corona inventó el 5G, o fue al revés, no me acuerdo. Entonces, y preguntaron a la gente, mire, ¿cuánto creas en esta conspiración? Dicen, mira, alguna duda me queda, pero no, 80%, ¿no? Ahí convencido, ¿no? Después convirtieron el ChatGPT en un agente. Como digo, la ChatGPT mismo es tan útil como el HTML, no es una página web. Tú no tienes que convertir en algo útil. Lo hicieron un prompt engineering, le hicieron fine tuning para que sea experto en teorías de conspiración. Y dijeron a la gente, hágale 3 preguntas a la máquina, nada más 3 preguntas. Y tenían 3 intercambios con la máquina. Y después lo preguntaron, ¿y cuánto crees ahora en tu teoría de conspiración? Y se disminuyó la creencia por 20%. Y este chocó a los psicólogos, porque una creencia no lo puedes cambiar a la gente. No es una opinión. Mire, ¿tú crees en Dios o no crees en Dios? Claro. No lo puedo cambiar muy fácilmente, ¿no? Si tú jamás has tratado de cambiar las creencias de tu familia, vas a saber que es casi imposible, ¿no? Entonces, pero la máquina fue con argumentos tan importantes y tan individual que logró que la mayoría de los amigos no puede lograr, bajarle la creencia. Entonces se puede usar para muchas ideas, para la democracia o para la democracia verdadera. Por ejemplo, otra aplicación que hicieron la gente de Google
Lo mismo que se ganaron el premio Nobel ahora en la química. Tomaron una máquina y dijeron, mire, el problema con las máquinas es, con la democracia es que hay mucha gente y muchas opiniones, pero queremos saber la opinión del pueblo. Pero nunca nos funciona porque o son muchos y son mucha información. Entonces lo que hacemos, si preguntamos a todos, le hacemos una pregunta muy superficial, derecha o izquierda. O tomamos pocos, la democracia representativa, y ahí ellos pueden deliberar en el Congreso. Pero son muchos, pero dijeron, mire, es un problema de IA. Entonces tomaron una IA común, imaginen un ChatGPT, y lo entrenaron para básicamente todo el mundo se podría expresar con temas muy polémicos. Por ejemplo, ¿cuál debe ser la edad de jubilación? ¿Cuál debe ser el salario mínimo? La gente puede grabar 2 horas de su opinión. Después le dieron a la máquina y la máquina lo intermedió. La máquina fue el Congreso que reformuló esto en leyes y la gente estaba mucho más de acuerdo. El consenso entre el pueblo aumentó mucho más cuando se comparó la máquina a lo que sugieren los humanos. Entonces, la máquina puede resolver el problema de democracia mucho mejor que la Revolución Francesa lo resolvió o que los griegos lo resolvieron hace 3000 años atrás. Y puede darnos por fin la democracia verdadera, realmente detectar la opinión del pueblo. Si la usamos, pero igual como el cuchillo eléctrico de la cocina, Claro, también se puede usar para manipular a la gente. Entonces, este de nuevo es quien exacto. lo usa para qué. Ahora, ¿Mm? el otro lado, Martín, los gobiernos tienen más posibilidades con la IA de espiar a a los ciudadanos. ¿Qué pasa con las dictaduras? Estamos viviendo tiempos de cambio donde las dictaduras que antes hacían pasar por democracia ya ni siquiera les interesa cubrirse del disfraz democrático. Putin fue y quiso iniciar una guerra y lo inició. Mira Venezuela, ya ni siquiera se esconden. Nicaragua, por acá cerquita también de Estados Unidos. Entonces, la IA puede ayudar a las dictaduras a afianzarse a través de conocer mejor la información de los ciudadanos, espiarlo y a la vez manipularlo. Bueno, sí, la primera versión de la sociedad informática que yo me acuerdo fue del año 1948 de George Orwell, ¿no? El hermano grande, en su libro, ¿no? De George Orwell, 1984. Y sí, hemos cumplido mucho de que él prevenía en este ciencia ficción distópica. Y se puede usar ahora. No es culpa del cuchillo eléctrico, ¿no? Claro. Es culpa de lo que lo usa que le da el propósito. Entonces te digo, sí se puede usar y seamos, y es interesante que tendría que ser una empresa privada, Google, que muestra que esto se puede usar para la democracia. ¿No? Entonces, sí, es quien lo use y se debe desarrollar soluciones para implementar la democracia verdadera, para luchar las teorías de conspiración, para también, mira, si no lo usamos para eso, alguien lo va a usar para aprovecharse irse a lavarse el cerebro la gente. Entonces, una carrera, como digo, no, en este momento no me preocupo tanto de crear un nuevo ChatGPT. Yo creo que si América Latina se quiere aprovecharse de eso, o tú para tu trabajo y para tus propósitos, tienes que usarla. Porque lo que sí estoy seguro, los que no lo usan van a ser muy rápidamente, en 2, 3 años, ser reemplazados por lo que es que usan, por los aumentos de productividad. Y ellos van a dominar el diálogo. De todas maneras, Martín, hoy los gobernantes, sean dictadura o sean democracia o teocracia o como lo quieran llamar, cuentan con mayor información de los ciudadanos y una información más disgregada, más específica, producto de la IA o no. Bueno, la información no viene de ahí, el análisis de eso viene de ahí. Entonces, si Donald Trump usa campañas, digamos, muy especificados para estar a la gente, que es mucho más sofisticado de que simplemente poner un comercial en la Claro. tele, tal como hizo la Kamala Harris, no, entonces sí, puede afectar a la gente más. Y este se hace con ayuda de IA. Ahora, también el pueblo podría usar esta tecnología para observar a los Mira, gobernantes. Entonces, ellos podrían ser una casa de Big Brother. No, la casa de al hermano grande revés. también puede ser. Nosotros podemos observarle cada minuto qué hacen, con quién se toman un pisco sour, en qué momento hacen eso. Entonces, nosotros podríamos exigir eso
¿no? Y tener la transparencia al otro lado. Y al final, tal vez muchos de mis colegas que estudian eso para la ciencia política, tal vez ya no hace falta tener representantes del pueblo en este sentido, si la IA puede mejor intermediar entre nosotros humanos, tal como se muestra este estudio de Google, ¿no? Del año pasado, del mes pasado, hace 2 meses, donde mostraron que en vez de tener que la IA puede mejor resumir la opinión del pueblo y formularlo en leyes que cualquier humano. Entonces la IA es mejor en la pega lo que hacen los representantes del pueblo. Entonces tal vez ya lo necesitamos, ¿no? Peligroso, sí. Entonces nosotros también deberíamos ahí desarrollar aplicaciones y ver con qué podemos experimentar. Y hay varios países como Taiwán y otros que ya están experimentando con eso. Me suena a peligro eso, Martín. Tengo mil preguntas, pero no puedo, ya tengo que ir cerrando la entrevista. Solo te quiero preguntar lo siguiente. Claro, la inteligencia artificial puede ser más inteligente a futuro o ya lo es que el ser humano, pero no más sabio que el ser humano, ¿no? Ahí hay una diferencia. Sí, muy buen el punto. Depende de la definición de sabiduría. Yo definiría sabiduría que está de acuerdo con todas las otras cosas que hay, ¿no? Con todo el universo. Esa es la última sabiduría. O con toda la sociedad, o con con todos los demás, ¿no? Entonces ahí es una decisión sabia. Si ayuda el gran común. Así lo podrías definir. Y sí, la IA, mire. Algunos de esos sí, sí, ya saben mucho del gran común, pero depende todavía de cuáles son las prioridades. Entonces, por definición, cuál es el bueno para el gran común depende de nosotros también. Y como digo, lo más importante de reconocer es que la máquina no puede darse una meta. Ahora, la máquina aparece tener meta porque alguien se lo dio, pero al final estaría nosotros de primero estar muy claro qué queremos y qué queremos de la vida, qué queremos hacer hoy, qué queremos hacer la hora que viene y después darle instrucciones a este procesador que llamamos mente, igual que a las máquinas, ¿no? Entonces, la intención es lo que gobierna todo eso y la intención si es sabido, si está de acuerdo con todos los demás, sí, es mucho más beneficioso y la IA nos puede ayudar a implementarla. Mira el desafío gigante para el ser humano que muchas veces no sabemos lo que queremos, hacia dónde vamos. Yo no sé lo que quiero para mañana, Martín, y resulta que la tecnología, la inteligencia artificial, que un sistema frío, digámoslo así, nos está obligando a hacernos esas preguntas que son tremendamente profundas y que yo creo que nos cuesta mucho responderlas. Entonces, el desafío es doble o triple, diría yo. Martin Hilbert, muchas gracias por estar por primera vez en mi entrevista, en la entrevista de Nicole Rodríguez. Te lo agradezco un montón, muy completa y además tú eres de las personas que sí sabes esto, así que un gusto tenerte en mi programa. Muchas gracias por tenerme. Cualquier pregunta, sí, no duden de contactarme. Bueno, que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.